Listo, pues, bueno, buenos días a todos, que no los había saludado a todos. El, pues bueno, en la charla de hoy me gustaría mostrarles un poco de los grupos, eh, digamos, fósiles que se pueden encontrar. Obviamente entenderán que este es un espectro muy grande, que hay un montón de, o sea, de la cantidad de especies que existen ahorita, también tenemos cantidades de especies extintas y demás. Entonces, pues es un espectro muy grande. Me voy a centrar en los grupos principales, los grupos en que no sé, mejor registro tienen, y en algunos casos elegir los fósiles o por lo menos los grupos en los que son de bastante importancia para la paleontología, ya sea por su carácter educativo, por su carácter bioestratigráfico, tienen una capacidad de datación muy importante. Mm, pues les voy a mostrar algunas imágenes y vamos a ir con algunas de las características, también centrándome en que entiendan cuáles son sus características principales para su clasificación. Pues bueno, vamos allá. Antes de empezar, pues acá quería mostrar esta imagen. Esta es una imagen de un urolito que sentí que se las quedé viendo. Yo sé que una compañera o un compañero, no recuerdo bien, compartió un link para un video de un urolito, pero pues si a algunos no les dio el tiempo o la curiosidad para verlo, pues acá ven unas imágenes de ellos. Entonces, como les decía, tienen en general como un espacio de impacto y posteriormente pues digamos la salpicadura de la misma orina. Y esto se encuentra, digamos, dentro del registro, dentro de la roca, y pues se considera como un urolito. Bueno, ya visto eso, pues vamos a continuar con el tema de hoy. Entonces, listo, ayer vimos que era un fósil, que era paleontología, que se estudiaba un fósil, que se podía hacer con el estudio de la paleontología dentro de la geología, pero pues como se los dije, el fósil es la herramienta principal del paleontólogo. Ya lo dijo Steven, pues tiene un montón de otras herramientas como son las rocas y el contexto geológico, pero el fósil es, digamos, la principal. ¿Y qué tipo de fósiles pues va a contemplar la paleontología? Entonces, como sabrán, los seres vivos pues son muy diversos, vienen en todas las formas y tamaños. Igualmente en el pasado se daba lo mismo. Entonces vamos a tener desde microfósiles, de los cuales se va a encargar la micropaleontología. También vamos a tener la paleontología de invertebrados, que se caracterizan pues porque no tienen huesos. Les vamos a tener paleontología de vertebrados, pues su nombre lo dice, pues son vertebrados, tienen huesos y demás. Y la paleobotánica. La paleobotánica es la que se va a encargar del estudio de las plantas. En esta charla me voy a centrar más que todo en la paleontología en la micropaleontología, en la paleontología de invertebrados y en la de vertebrados. Pues que en realidad la paleobotánica está ya muy por fuera de mi área de experiencia y poco también por tiempo. Quería pedirle un favor a alguien que de pronto tiene un micrófono encendido y está haciendo como ruidos, que porfa, que sí, porfa lo puede apagar. Listo, entonces empecemos. Vamos a arrancar con la micropaleontología. Como su nombre lo indica, pues es la paleontología que se utiliza a nivel microscópico y que estudia pues los grupos más pequeños que tenemos. El primer grupo, y para mí uno de los de mayor importancia, no solamente para la micropaleontología, sino para la paleontología en general, son los foraminíferos. Estos son protozoos como tal, no hacen parte de ese reino de ese tipo de los protozoos, y ya los foraminíferos van a formar una subclase como tal. Estos son de suma importancia porque son extremos indicadores de edad geológica. Ahorita pues vamos a ver qué tipos son los mejores para identificarlas y demás, pero como tal, los foraminíferos son utilizados en estudios paleontológicos para determinar y detallar en qué edad geológica nos encontramos. Mm, los foraminíferos son seres que viven, son marinos, son en el mar, y normalmente terminan en la roca junto a otros fósiles. Entonces,
es normal que al encontrar un fósil, sea de vertebrado o invertebrado, pues uno tienda a mirar la roca y a intentar encontrar foraminíferos para, digamos, darse mayor apoyo en la geológica, como les decía, siempre tratando de, de encontrar como la mayor cantidad de argumentos que me ayuden a mí a interpretar un yacimiento. Al igual, también son de gran importancia para hacer reconstrucciones paleontológicas, pues hablan mucho del ambiente de depositación en el que se encontraron. Entonces hay unos foraminíferos que tienen alta capacidad de aguantar la salinidad. Normalmente se encuentran en cierta profundidad, ni muy profundo ni, digamos, ni muy somero. Y digamos, esto ayuda mucho a identificar con los fósiles en los que está, eh, en qué parte de la columna de agua nos encontramos, si estamos más hacia, no sé, a la plataforma o si ya estamos más hacia la parte más profunda del océano. Y también tienen una ventaja que son de fácil recuperación, mediante un proceso con jabones y ácidos bueno, muy fuertes, pero digamos de fácil acceso, para razones científicas evidentemente, son muy fáciles de recuperar. Un día podemos recuperar varios y hacer un picking, que es una lección microscópica de estos. Entonces, pues eso nos va a ayudar mucho. Y también se pueden recuperar no solamente, digamos, haciendo este proceso, sino mediante una sección delgada, que es coger una roca, pulirla hasta alcanzar tamaños, un tamaño de micras de espesor. Y con esto, digamos, analizarla bajo el microscopio de luz polarizada y ver qué hay por dentro. Entonces también los foraminíferos son muy fáciles de identificar mediante este método. Los foraminíferos pues tienen tamaños desde milímetros a centímetros. Los tamaños de centímetricos pues son los menos comunes, pero existen. Y los milimétricos pues sí existen en gran cantidad. Tiene una gran variedad de composición de caparazón, desde quitina hasta calcáreos, y esto se va a utilizar en su clasificación, va a ser de gran importancia para al momento de clasificarlos y de describirlos especialmente porque habla también mucho de su evolución. Inicialmente pues tenían caparazones de quitina que iban complementando con sedimentos, y a medida que, digamos, pasaba el tiempo geológico, ellos iban evolucionando al llegar hasta caparazones silíceos y por último llegar a caparazones calcáreos. Resalto aquí los ornamentos. Acá, como podemos ver en la imagen, estos son diferentes representaciones gráficas de foraminíferos, en los cuales podemos ver que tienen una variedad de formas impresionantes, y en muchos van a resaltar sus ornamentos, como digamos estas espinas que tienen algunos, o las líneas de sutura que tienen otros, la forma como se enrollan unos. Entonces es bien importante también para su clasificación taxonómica estos ornamentos de suma importancia. El caparazón de estos es dividido en cámaras. Como les dije, estos son protozoos y van a tener un esqueleto. Bueno, esto se considera un endoesqueleto. Normalmente la mayoría del protozoo va a estar dentro de las cámaras, de la división de cámaras, y va a utilizar todas las cámaras. ¿Sí? No es como solamente utiliza una. Vamos a ver más adelante un grupo que solamente utiliza una de las cámaras. En este caso utiliza todas, pero también va a tener cierto protoplasma externo, el cual va a salir por cavidades que se van a encontrar sobre las conchas, y del cual deriva el nombre de foraminíferos. Digamos, podemos ver en este ejemplo el patelina, el cual lo dibujan con muchos punticos. Estos son poros que tiene el animal, algunos forámenes muy pequeños, y también vemos en muchos un gran foramen dibujado, el cual es su foramen principal o su apertura, por el cual pues también va a salir protoplasma. Y pues debido a que su caparazón tiene esta gran cantidad de forámenes, o tienen un foramen principal, pues se van a llamar foraminíferos. De ahí deriva el nombre.
El número de cámaras y la disposición de cámaras también va a ser de gran importancia para su clasificación taxonómica, como pues, digamos, en este ejemplo, la forma de la cámara, que es esférica, o en esta podemos identificar que tiene solamente una cámara y está enrollada, o como se dispone en esta, que se dispone en dos series, o una y dos acá. Entonces, esto también va a ser un alto criterio para poder clasificarlos. Obviamente, entre más compleja es la forma, pues se piensa que más tiempo ha pasado. Las primeras formas que se encontraban, pues las vemos acá en la parte superior, ya eran formas muy sencillas, de una sola cámara, sin mayor, digamos, sin mayor complicación, cilíndricas y demás. Bueno, tubulares, en realidad esto cilíndrica me parece que está erróneo. Un cilindro pues es un sólido totalmente relleno, en cambio pues un tubo sí tiene un espacio dentro. Bobadas mías. Bueno, y pues posteriormente, mientras iba evolucionando el grupo, pues vio necesidades como de desarrollar espinas muchas más largas como para poder mantener la flotabilidad y demás, o para poder mantenerse fijos en el sedimento. Esto es porque vamos a encontrar dos grupos, los planctónicos y los bentónicos. Entonces, los planctónicos van a ser aquellos que van a estar flotando en la columna de agua y los bentónicos son los que normalmente se encuentran en el fondo del sedimento. Como vemos, los bentónicos son mucho más antiguos, empezaron a aparecer en el precámbrico y se encuentran en la actualidad. Y los planctónicos, pues, son mucho más, por decirlos así, modernos, nuevos. Estos aparecieron en el Jurásico y están, digamos que hasta la actualidad. Yo les decía que se diferenciaban también, bueno, no solamente este hecho de la vida en el agua o en el sustrato, sino también cuáles son de mayor importancia. Digamos, los bentónicos son un grupo muy amplio de un montón de géneros, de especies, de formas diversas, y pues también, como pueden ver, la cantidad de tiempo geológico en la que abarcan es muchos, o sea, casi toda la historia de la vida de la Tierra. En cambio, los planctónicos son un grupo mucho más reducidos, con formas mucho más específicas, como digamos lo es este que tenemos acá, este espinosa que tiene grandes espinas. Se puede identificar estas espinas, digamos, también ayudan a identificar su necesidad de flotabilidad y demás. Y tienen la ventaja de que tienen un tiempo geológico tan específico, tan corto, que sirven mucho para adaptaciones y para lo que les decía de su capacidad para ayudarnos a identificar el tiempo geológico. Acá los dejo pues otra imagen de diferentes grupos, bueno, diferentes foraminíferos. En este caso tenemos estos acá de la derecha, que son, miento, solamente estos tres de acá encima, que son bentónicos, este de acá abajo que es planctónico, junto con este del medio, y estos que son también bentónicos. Acá la mayoría son bentónicos, solamente los espinosos y este de la derecha son planctónicos. Bueno, vamos a continuar. Con los radiolarios. Los radiolarios también son un grupo microscópico, bueno, que se utiliza en la micropaleontología, donde es necesaria al menos una lupa o un microscopio para estudiarlos. Son seres marinos que existen desde el Ordovícico y se encuentran en la actualidad también. Se caracterizan por tener esqueletos de silicio, no como digamos en los foraminíferos que encontrábamos gran variedad. Estos son de silicio, y sus esqueletos se caracterizan por tener barras y espinas, y por, digamos, tener esta característica de tener grandes espacios o forámenes. Bueno, las espinas van a tener, digamos, esta característica como radial, que sale, digamos, del medio hacia afuera, y las barras van a ser las que conectan entre sí las espinas. Estas juntas se van a tener un nombre de espículas, y son las que en contexto geológico algunas veces son las que se encuentran. Acá vemos una imagen de la espícula
no sé si ven el cursor, entonces sería la imagen de arriba a la derecha. Esta sería una espícula donde se pueden identificar las barras y las espinas claramente. A veces en el registro geológico se encuentran son espículas y no se tiene que basar en esto para su identificación, pero es bastante complejo, digamos, saber entre uno y otro cuál es si no se tiene, digamos, la concha en general. Pues digamos que su clasificación se basa mucho en su forma. Entonces vamos a tener los esféricos, como este de acá abajo, que tienen geometría radial y que van a ser conocidos como el grupo espumelaria. O vamos a tener algunos cónicos, como este de acá arriba, que por su aspecto a nariz van a ser conocidos como nacelaria. Y se van a también, no solamente por su forma, sino también por su simetría, se van a identificar, en el cual en nacelaria vamos a tener una simetría axial, o sea, trazando un eje por acá, donde lateralmente pues van a tener simetría, y en el caso de los espumeraria vamos a tener simetría radial, o sea, desde el centro hacia afuera. Eso serían los radiolarios. En realidad son un grupo bastante raros, o por lo menos yo no he tenido, digamos, en mi experiencia la oportunidad de dar con ellos en campo, pero igual pues es importante tenerlos en cuenta. Listo, vamos ahora a pasar a los invertebrados. Los invertebrados pues son un grupo muy grande debido a su, digamos, a su espacio en el tiempo geológico. Pues es un grupo que se ha venido desarrollando desde que apareció la vida en nuestro planeta. Entonces, pues por ende también van a tener mucho espacio mucho tiempo para evolucionar y para diversificarse y demás. Entonces, pues vamos a tener un grupo muy grande. Entonces, vamos a empezar por los porífera. Estos son un grupo marino que se encuentra desde el Cámbrico hasta la actualidad. Tienen un esqueleto de colágeno. Todo esto que ven acá normalmente es colágeno. Y en el registro geológico los vamos a identificar simplemente por espículas. Las espículas son estas que vemos acá en la imagen, que son como pequeñas espinitas, por decirlo así, pequeños palitos, y que dependiendo a la forma de la espícula, pues vamos a tener la capacidad de clasificar o de ver estos poríferos. En realidad son muy raros en el registro fósil, pero pues son un grupo que hacen parte de los invertebrados y me pareció importante traerlos a colación, sobre todo por esa característica de que simplemente se encuentran espículas en el registro. Aquí vemos algunas de las formas de las espículas. Podemos encontrar desde monoaxonas, que quiere decir que tienen solo un eje, triaxonas que tienen 3, tetraxonas que tienen 4 y poliaxonas que tienen varios. Y también vamos a encontrar desmas, que son espículas con formas muy raras, y los microescleritos, que son espículas muy pequeñitas y también con formas bastante peculiares, pero pues no tan irregulares como la de los desmas. En las monoaxonas también podemos encontrar una que otra, eh, digamos, de una forma peculiar o retorcida, sin, digamos, mmm, tanta simetría, pero pues podemos ver que tienen solamente un eje, no como los desmas que se dividen en varios. Listo, continuamos. Y también para su clasificación va a ser muy importante no solamente su forma y sus ejes, sino también su composición, debido a que, ay Dios, debido a que vamos a tener un grupo en el cual sus esqueletos van a ser calcáreos, compuestos de CaCO3, de carbonato de calcio, y en el resto pues vamos a tener la característica de que van a ser esqueletos silíceos o pues espículas silíceas. Listo, ahora vamos a pasar a los nidarios. Estos también tienen un tiempo desde el precámbrico hasta la actualidad muy amplio y se caracterizan por tener un dimorfismo sexual. Entonces, estos normalmente durante su ciclo de vida y de reproducción, pues van a pasar desde de uno a otro, de medusa a un pólipo. Yo creo que todos hemos visto alguna vez una medusa en algún documental de Animal Planet o de History, no lo sé, mmm, como estos seres sin un cuerpo y demás, sino simplemente como un estómago flotante, pero pues no siempre
sí, han sido así. Estos en su etapa reproductiva alguna vez fueron un pólipo y estuvieron, digamos, aferrados al sedimento. Bueno, los pólipos son, digamos, acá los vemos, son como bueno, pues tienen como esta forma cónica, en donde la parte más angosta va a ser la que está en contacto con el sedimento, con el sustrato, y que, digamos, en algún momento se va a terminar convirtiendo en lo que es una medusa. El registro fósil de los nidarios, en especial de este grupo Medusoa, es bastante complejo debido a que no tienen partes duras, carecen en totalidad de partes duras. Entonces simplemente vamos a tenerlos registrados en casos, digamos, muy específicos, digamos, en lugares en donde la conservación va a ser majestuosa. Estos lugares normalmente se les conoce como... Ay, se me fue. Madre, se me fue el término, ahorita se los digo, se los debo. Pero bueno. Y bueno, tienen una importancia, bueno, tienen una característica, es que tienen simetría radial, no importa si son medusas o pólipos. Acá en este grupo medusa podemos ver la simetría radial, y en el caso del Anthozoaria, acá vemos también, se alcanza a detallar un poco cómo es su geometría radial cuando están en forma de pólipos. Listo, continuamos ahora con este grupo, el grupo de los briozoos, en escala de tiempo desde el Ordovícico hasta la actualidad. Estos son unos especímenes bastante interesantes porque no son únicos, o sea, no solamente uno va a encontrar un individuo, sino los va a encontrar como colonias. Y esta colonia se le va a conocer como zoecio. El zoecio es este esqueleto bueno, pueden ser quitinosos o calcáreos, en los cuales no solamente, digamos, no es que este sea solo un briozo, sino vamos a encontrar una gran cantidad de briozos alineados en una gran colonia. Acá, pues, esto es un ejemplo muy bonito de un briozo y un fósil bastante difícil de encontrar porque tiene la capacidad, digamos, de este briozo de desprenderse de la roca. Normalmente uno los encuentra muy aferrados a la roca o simplemente en simplemente como impresiones del briozo en la roca. Este, pues, es muy fácil de identificar en el registro por digamos, por el estado del esqueleto, en el que vamos a encontrar así como estas cuadrículas muy bien definidas, en donde va a ser un lado más angosto que el otro. Normalmente siempre hacia arriba tienden a abrirse mayores espacios, entonces los vamos a encontrar así. Bueno, acá vemos, digamos, a detalle, como lo que les decía de un zoario. Un zoecio es igual. Entonces vamos a ver cómo cada uno de estos digamos, es un individuo en toda la red, en toda su comunidad, por decirlo así. Acá vemos un ejemplo de uno de los crecimientos posibles de un, de un briozo. Se caracterizan por ser muy grandes, entonces no solamente son comunidades de pocos individuos, sino son de muchos, y se van a encontrar erectos. Entonces la parte más pequeña va a ser la que está aferrada al sustrato, y hacia arriba pues se van, digamos, a ramificar y van a ser, digamos, muy masivos, pero siempre van a estar erectos, no se van a caer, o pues ya por circunstancias externas seguramente sí, pero pues en su vida no. Listo. Continuamos entonces ahora con el grupo de los... Ay, madre, yo no me fijé. Un momentico y voy a ver si puedo traer el chat por aquí, porque seguramente tienen preguntas. No sé cómo traerlo. ¿Alguno sabe cómo traer el chat? Ya. Perfecto. Listo, entonces vamos a pasar al grupo de los braquiópodos. Este ya empieza a tomar bastante importancia debido vamos, a su gran cantidad. Estos van a empezar a encontrarse muchísimo más que los anteriores. Tampoco es que sea así de, uff, qué gran... no, es que los encuentran en masa, no, pues van a tener mmm, también cierto limitante, pero pues ya se van a empezar a ver más. Los braquiópodos vienen desde el Cámbrico temprano hasta la actualidad,
se van a caracterizar por tener dos valvas, ya aquí su forma de protegerse va a ser por medio de valvas. Las valvas son, digamos, acá podemos ver una, acá la estoy señalando con el mouse, y la otra la vamos a tener por el otro lado. Yo sé que, digamos, alguna vez han ido a la playa a recoger conchillas y han visto formas muy similares a estas. Pues, en general, las conchillas que se recogen en la playa no van a pertenecer a este grupo, sino a otro que vamos a ver ya próximamente, pero pues es para que se hagan en la cabeza como una idea de cómo son las conchillas, más o menos, ¿no? Porque pues van a tener cierta diferencia al otro grupo. Y la diferencia principal va a ser la simetría de las conchas. En este caso vamos a tener una simetría axial, en el cual si nosotros trazamos acá un eje que pues cogemos un plano que divida este espécimen por la mitad, vamos a tener que este lado va a ser idéntico al otro. ¿Listo? Acá obviamente estamos viendo en las imágenes especímenes por fuera, ¿sí? No los estamos viendo por dentro, nada, esto es la concha por fuera. Y entonces, bueno, estos se van a caracterizar por ser solitarios y por estar unidos en el sustrato. Como vemos acá, vamos a tener este pequeño espacio en la parte del lumbón. El lumbón, entonces, bueno, vamos a identificar un poco, digamos, la parte anatómica. Entonces vamos a tener el lumbón, que es, digamos, la bisagra por donde se abre la conchilla, y vamos a tener el borde de la concha, que es, digamos, por donde va a tener, digamos, acceso al exterior el espécimen. Acá en este caso vamos a tener acá por este lado el lumbón y este va a ser el borde. ¿Listo? Entonces, normalmente en su lumbón van a tener un espaciecito un foramen grande, por donde van a sacar un pedúnculo. Pedúnculo pues ya es una parte blanda del braquiópodo, normalmente pues no se conserva, pero es el que van a utilizar para aferrarse al sustrato. Este no está en posición de vida, pero pues se podrá imaginar que si ya por este lado sale el pedúnculo y se aferra al sustrato, pues en general va a estar debajo o a uno de los lados. Listo. En este caso es importante dos cosas: las líneas de crecimiento y los ornamentos. Para la imagen de abajo podemos ver las líneas de crecimiento acá, son estas líneas concéntricas que se pueden ver que arrancan desde el lumbón. Esto significa que en el lumbón vamos a tener su estadio, digamos, pequeño de larva, y a medida que va creciendo, pues se va extendiendo hacia uno de los costados, formando cada vez más su borde. Entonces, cada línea de estas, algún momento de su vida, fue el borde de la concha, y pues hacia ese lado crece. Y también vamos a tener ornamentos, que son estas líneas radiales que parten desde el lumbón, que van a servirnos en especial para la clasificación. Acá vemos, digamos, en este caso, que vemos líneas radiales por todo este costado y se detienen en cierto punto acá. Igualmente vienen del otro lado y se detienen en cierto punto acá. Y ya digamos, esta carencia o digamos, en esta parte de la concha, esta carencia de líneas de crecimiento, y como también el crecimiento raro que tiene como hacia afuera, pues nos va a ayudar al final para clasificarlo. Vemos que es también muy diferente en forma es más como esta formita como de empanada en realidad, y este es más como ovalado en su forma. O también tiene esta característica extraña aquí como esta cavidad en la parte media. Entonces todo esto pues nos va a ayudar a clasificarlos en forma y demás, pero pues es bastante importante tener en cuenta los ornamentos y sus líneas de crecimiento, que en algunos casos pues no es observable como en este ejemplo. Vamos a continuar ahora con los moluscos. Los moluscos pues es un grupo también, digamos, dentro de los vertebrados. Hay un grupo en el cual va, digamos, tener un grupito más interno, ¿no? Estos vienen del Cámbrico inferior a la actualidad, y ya vamos a ver qué grupos lo componen. Entonces, listo, vamos a tener los gasterópodos. Los gasterópodos vienen desde el Cámbrico hasta la actualidad. Listo, entonces vamos a tener desde el Cámbrico hasta la actualidad. Y estos se van a caracterizar por tener una concha enroscada,
la cual se va a enrollar sobre un eje, y el eje va a tener, va a tener el nombre de columela. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar este ejemplo acá, el de la letra P. Entonces, vamos a arrancar en este espacio pequeñito donde va a ser su estado larvario, y a medida que va creciendo va a empezar a enrollarse sobre un eje que, si nosotros seguimos desde acá, o pues no lo imaginamos porque lastimosamente no tengo una foto de un corte, pero si no lo podemos imaginar desde acá, desde esta puntica que estoy señalando. Si vamos bajando por acá, sobre este eje, sobre este eje, sobre este eje, podemos ver acá como cierta línea vertical un poco, en el cual se va enrollando el caparazón. Estos se van a caracterizar por dos cosas. La primera, van a tener una apertura ventral. Esto quiere decir que este sería su lado ventral en el caso de este espécimen, o en el caso del H, donde tenemos la apertura, pues va a ser su vientre, y se caracterizan porque digamos, su salida y su pie, en el que utilizan para desplazarse, va a estar pues en su lado ventral, digamos, por eso se llaman gasterópodos, por su parte, digamos, podo por su pie, y gastero es digamos, porque se encuentra en su parte ventral, en la parte de su barriga. Bueno, estos también se van a caracterizar por tener solamente una sola habitación de vida. Entonces, a medida que se van enroscando, no van a, digamos, a separar en cámara su concha, sino simplemente van a dejar el espacio interno alrededor de esta columela. Bueno, estos también, digamos que tienen cierta importancia en el registro fósil, pero no es una importancia a nivel temporal que se puede usar para, digamos, clasificar temporalmente las rocas, sino simplemente pues tienen una importancia taxonómica y de ambiente. A continuación pues tenemos a los bivalvos. Este es el otro grupo de dos valvas que vamos a tener en el registro fósil. Estos sí son más dos que se encuentran uno en la playa normalmente cuando va caminando. Y pues debido a que también tienen dos valvas, en muchas ocasiones son confundidos con el otro grupo. Si me permiten devolverme un poco acá los braquiópodos, podemos ver cómo esta conchilla pues en realidad se parece bastante a la que tenemos en los bivalvos. Pero van a tener una diferencia, y es que su simetría no va a ser por este eje, no va a ser en este eje, sino va a ser en un eje completamente ortogonal a este, en un plano completamente ortogonal. Entonces, si se imaginan acá como estoy dibujando yo este plano, al otro lado, si le diéramos vuelta a este espécimen, por el otro lado sería totalmente igual. No como el caso de los braquiópodos, que si yo trazara una línea acá, tendría que tener a este lado y a este lado, tanto a derecha como a izquierda, digamos, la igualdad. En este caso, si yo trazo un eje por aquí, pues nos vamos a dar cuenta que pues, no van a tener esa similitud a ambos lados, igual en este aspecto o en este caso. Estos son conchas calcáreas. A veces se utilizan impresiones musculares internas para su clasificación, pero pues en general son moldes o se encuentran conchillas rellenas, entonces es bastante difícil tener acceso a ellas, pero si se alcanza, pues es bastante importante llegar a verlas en esos casos. Se caracterizan por tener una gran cantidad en el registro fósil. Normalmente uno puede encontrar rocas llenísimas, pero en una cantidad impresionante. Y yo creo que, no sé, Harold lo podrá confirmar, que uno puede encontrar rocas casi conformadas en totalidad por conchillas de bivalvos. Esta gran cantidad que tienen, digamos también su distribución a nivel mundial, porque se pueden encontrar en todos lados, pues digamos los dificultan digamos, para utilizarlos como medio de clasificación temporal, o de darle una temporalidad a alguna roca, pero sí se utilizan para detallar el ambiente. Normalmente en estos especímenes
el grosor de la concha nos va a hablar mucho de la energía del medio, también sus ornamentaciones. Acá podemos ver, por ejemplo, en estas que son radiales, en estas, bueno, que son concéntricas. Podemos, también nos van a servir para caracterizar el ambiente, debido a que muchas veces se generan estas líneas de ornamento por sus necesidades en su medio, ¿sí? Digamos, a veces las necesitan para tener mayor espacio, o bueno, mayor, ¿cómo decirlo?, superficie en el sedimento para no hundirse en el sedimento y demás. Entonces, también va a hablar mucho de su, de su ambiente y eso. Las líneas de crecimiento pues también van a estar presentes y los ornamentos también van a estar presentes. Entonces hay que tener cuidado con estos ornamentos y estas líneas de crecimiento al momento de identificarlos entre un bivalvo y entre un braquiopo. Entonces espero, lo que les puede ayudar muchísimo acá es más este plano de simetría que les mencionaba. José, regáleme 30 segunditos. 30 segunditos, claro que sí, Harry. Yo normalmente acostumbro a hacer por aquí una actividad para saber quién está Listo. durmiendo o qué. Adelante, Harold, claro que sí. Bueno, mientras tanto sí me gustaría hablar de una cosita de lo que acabamos de tocar, y es la relación que hay entre la complejidad del ornamento y el grosor de la concha con la energía del medio. Pues yo es que, pues, la verdad, solo tengo esa visión, que es la visión que nos enseñan a nosotros, pues en paleontología. Y pues aprovechando que aquí hay estudiantes, algunos bastante experimentados en biología, pues sí me gustaría poder constatar con alguno de ellos si eso realmente en la actualidad se cumple, o si podemos encontrar organismos de estos bivalvos con conchas gruesas o con una ornamentación compleja en profundidad, no sé, en ambientes de plataforma profunda, plataforma pues alejada de la costa. No sé qué tengan por decir o si realmente esto que uno considera en la interpretación pues siempre se cumple. ¿Qué saben ustedes? Como que se durmieron todos, Ala. Sí. Bueno, aquí entonces voy a cerrar ya, voy a cerrar ya aquí el llamado de lista. Contestaron 26 personas de 32. Eh, En el sí, chat la piden pregunta es la repetir siguiente. eso. La pregunta es que nosotros aquí, como ustedes se dieron cuenta, estamos hablando, o bueno, nosotros normalmente relacionamos en la interpretación del ambiente a partir del organismo que encontremos, en este caso un bivalvo. Damos algunas interpretaciones desde el punto de vista de la energía del fluido en donde estaba el organismo, con respecto al grosor de la concha, a la complejidad del ornamento, y a mayor grosor, pues eso nos indica que el ambiente presenta mayor energía. Sin embargo, pues eso yo lo conozco porque fue lo que aprendí en mi formación como geólogo en la asignatura de paleontología, pero siempre me ha quedado la duda de si eso se cumple siempre o si realmente en la actualidad podríamos nosotros encontrar bivalvos con conchas gruesas, muy gruesas, pero pues en ambientes muy calmados. Sí, pues eso sería, si de presentarse eso, pues ya habría que tener mucho cuidado con las interpretaciones que se hacen a partir del espesor de la concha. ¿Qué saben ustedes de eso? Bueno, mientras alguien se anima. Profe, Ah, bueno, sí. Bien. sí, perdón. Dale, dale. Pues, digamos, ahorita actualmente se hacen estudios como para ver como las condiciones que tiene el ambiente y cómo eso afecta, digamos, la formación de las conchas de los bivalvos. Entonces, por ejemplo, en ambientes donde hay ciertas contaminantes que no permiten que ellos como que asimilen bien el carbonato de calcio y demás, se van a encontrar moluscos con conchas más frágiles y quebradizas, por ejemplo, es lo que yo conozco, así como actualmente.
Vale, muchas gracias. Sí, interesante, muchas gracias. Ujú. Sí, Eh, pues yo tengo un También comentario. digamos, No, adelante, ustedes están... No, adelante, adelante. ok. Sí, por ejemplo, si comparamos la concha de, no sé, de un gasterópodo marino a uno terrestre, la concha del marino va a ser muchísimo más reforzada, ¿sí? O sea, pues comparando, además, si vemos esos, por ejemplo, los caracoles que nos encontramos aquí en tierra tienen un caparazón muy frágil en comparación al que tienen los marinos. Entonces, pues la interpretación que le damos nosotros es como un poco más ecológica, más allá de la energía del ambiente. Entonces, se le relaciona, es, por ejemplo, bueno, si yo estoy en el mar, puedo generar una estructura más pesada, más reforzada, y pues el agua, pues no, el agua me va a permitir llevarla de cierta manera. Y pues digamos que el mar también es un poco un ambiente un poco más, menos hostil, por decirlo así, ¿sí? Entonces se va a encontrar un poco más de peligros a los que se puede encontrar en tierra. En cambio, si yo me pongo a hacer un caparazón supremamente grueso y grande en tierra, pues yo tengo que cargar eso y pues me va a cansar. Entonces, lo vemos es como en términos de ecología y de gasto energético, pero pues de cierta forma sí puede estar relacionado también, pienso yo, con las concentraciones de sílice, pues que cambian tanto en ambientes marinos como terrestres. Entonces, pues eso tenía yo como entendido. Sí, yo quiero hacer un comentario y pues va muy, digamos, de la mano el que el compañero acaba de decir. Muchas veces estas conchillas también dependen de la disponibilidad que tengan de carbonato de calcio disuelto o presente en el ambiente para poder, digamos, generarlo, ¿no? Entonces, también es algo que toca tener en cuenta, que hay que tener en cuenta en el momento cómo hacer esas interpretaciones y demás, pero sí es un concepto válido todavía, o por lo menos en la paleontología que se utiliza, en el grosor de la concha para hablar de la energía. Ya los ornamentos como tal, sí es algo que está un poco en duda de si tiene que ver o no con la energía del ambiente, que lo utilicen más es como en su ecología o demás, pero por lo menos el grosor de la concha sí todavía es un concepto válido que se utiliza para hablar de energía en el ambiente. Por lo menos en el aspecto tafonómico se utiliza mucho. ¿Alguien más tiene algo por decir? Bueno, entonces continuamos. Listo, pasamos ahora a los cefalópodos. Los cefalópodos son un grupo, digamos, también muy amplio que vienen desde el Cámbrico hasta la actualidad. Se caracterizan por tener con una concha dividida en cámaras. Acá podemos ver esta imagen, en esta imagen que es un corte de una de las conchas, cómo se dividen en cámaras su concha. Entonces cada una de estas paredcitas va a ser, digamos, una división de las cámaras. Las paredcitas pues tienen un nombre específico que son septos y van a estar intercomunicados por esta pequeña estructura que se llama sifúnculo. Acá pues obviamente solamente está preservada, digamos, una de las partes del sifúnculo, normalmente esto está interconectado, pero pues es bastante apreciable como digamos el sifúnculo se distribuye en esta concha. En este caso, estos animales pues sí normalmente vivían era en su última cámara. Los actuales constan también en algunos de los casos de concha, pero ya son más endoesqueletos, no es este caso que son exoesqueletos. Acá podemos ver un baculite, es uno de los cefalópodos que existieron, en donde podemos ver acá su posición, digamos, de vida, en donde se encontraba acá el espécimen ya en vida y se encontraba también viendo pues en la última cámara. Acá, acá podemos ver cómo se enrollaba un cefalópodo, pues en este caso una monita, y normalmente pues la última cámara era la que le daba la salida al animal que iba a pertenecer su vida, y pues a medida que iba creciendo, normalmente su estado larvario es en el centro, o en este caso en la punta, y a medida que va desarrollándose y creciendo, pues va mudándose de cámara, cerrando la anterior y viviendo en la última. Pero pues estas cámaras permanecen conectadas debido a que pues
según estudios, o por lo menos en la paleontología, creemos que la utilizaban también para esos espacios vacíos, los utilizaban para flotabilidad. Entonces, tenían la capacidad de sacar o de meter agua para poder, digamos, subir o bajar en la columna de agua. Algo importante de estas cámaras es que, bueno, acá este es un corte, acá lo estamos viendo internamente, pero como podemos ver, estas cámaras dan a la conchilla exterior, ¿sí? Tienen contacto con la conchilla exterior, y en la conchilla exterior, ese contacto se va a presentar como una sutura. Acá vemos esta línea que les estoy demarcando por aquí, que viene, sube y baja, ese sería ese contacto, esa línea que se genera cuando dos planos se juntan, siempre se genera una línea. Esa línea que se genera acá es la línea de sutura. Es de gran importancia, sobre todo para valor taxonómico, para clasificarlos, debido a que se pueden encontrar suturas muy simples, como por ejemplo en este caso, este es un cefalópodo conocido como nautiloideo, que es de los que existen en la actualidad. De hecho es el representante con concha externa de la actualidad, que tiene entonces una sutura, que va a tener líneas de suturas muy simples, como pueden ver, pues seguramente será simplemente una línea, no, seguramente no es solamente una línea, pero como en este caso, amonitas que van a tener una línea de sutura muy compleja, debido a que su septo pues también va a ser muchísimo más complejo, y esto va a tener un alto valor taxonómico. Y también va a tener, dentro, digamos, ese valor taxonómico, también va a tener un valor temporal, debido a que las suturas más complejas también van a tender a ser más modernas. No obstante, pues este no es el único carácter que se utiliza para su clasificación. También vamos a tener ornamentos, que en este caso son de suma importancia. Pues vamos a tener en algunos casos como este, en donde vamos a tener, no sé, costillas muy marcadas, muy gruesas, muy fuertes, y también vamos a tener, digamos, acá otro tipo de ornamentos sobre la parte lateral del individuo, o podemos tener también costillas aquí muy leves, casi que no se ven, ya no va a presentar, digamos, este tipo de ornamentos que presentaba el otro, pero sí en su parte, digamos, exterior, va a presentar otro tipo de ornamentos, como es esta quilla, que pues por desgracia acá está incompleta, pero seguramente hacia el otro lado va a estar presente, y son todos caracteres que se utilizan para clasificarlos. ¿Qué pasa con estos cefalópodos, y en especial estos que tenemos aquí como enrolladitos, que son las amonitas? Las amonitas pues tienen una distribución gigante alrededor del mundo, literalmente se encuentran en todo lado y en una gran cantidad. De hecho, si ustedes van a Villa de Leyva, pueden encontrar paredes cubiertas con amonitas. Pues entonces, esto habla de que en su momento pues tenían un alto número viviendo, pero tienen la característica, a diferencia de los otros animales que, digamos, también tienen una alta distribución y una gran cantidad, tienen la característica de que tienen especies que vivieron en diferentes rangos de tiempo, ¿sí? Y como vienen desde el Cámbrico, o sea, casi desde el inicio de vida, desde el origen de la vida, entonces también esa cantidad, digamos, de tiempo en el que vivieron, pues va a ser muy útil para poder clasificar temporalmente las rocas en las que están. Entonces son de un altísimo valor paleontológico y geológico. Como les mencionaba, el sifúnculo pues va a ser una estructura que utilizaban para conectar sus cámaras ya cerradas, y ese también va a tener un valor, digamos, taxonómico, debido a que, digamos, en el caso de los nautiloideos, el sifúnculo era mucho más centrado en sus cámaras, mientras que en los amonoideos, en las amonitas, vamos a poder tenerlo o en la parte más externa o en la parte más interna hacia su ombligo. Listo. Entonces, bueno, aquí, aunque yo sé que puse la mayoría conchillas enrolladas, también vamos a tener especímenes como son los baculites, o algunos casos también algunos amonoideos que van a tener conchas rectas, ¿sí? Entonces pues ya esto va a atender, digamos, la clasificación va a atender es más como qué tipo de ornamentos tienen y demás. Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo, que son los artrópodos, también desde el Cámbrico hasta la actualidad, una gran cantidad de tiempo.
Estos se van a caracterizar por tener simetría bilateral. Entonces, si ponemos un plano que cruce, que los parte, digamos, por la mitad en este sentido, vamos a tener que un lado y el otro van a ser iguales, como podemos ver aquí en todos los ejemplos que les traigo. Acá tenemos una langosta, que es un crustáceo, tenemos este arácnido y tenemos esta libélula, este insectico. Este grupo pues va a tener una característica muy específica y es la metamería heterónoma, que se divide en tagmas. Entonces van a dividir su cuerpo en 3 partes. Entonces vamos a tener digamos, una parte posterior, una parte torácica y una parte cefálica. Aquí podemos identificar los 3, la parte posterior, la parte torácica y la parte cefálica en todos los casos. Se caracterizan por tener un exoesqueleto de quitina y por tener apéndices articulados. Esta también es una característica bastante importante de ellos. Entonces, digamos, la división en tagmas y los apéndices articulados ven siendo como las características más importantes, sobre todo para, digamos, para su clasificación y para, digamos, su identificación en el registro fósil. Afortunadamente, pues, estos tienden a tener ciertas formas muy fáciles de identificar. Digamos, uno ve un arácnido ahorita y un arácnido del pasado en rocas y se ven muy similares, al igual que las libélulas. Entonces, digamos que son muy fáciles de identificar, obviamente si se tienen un cuerpo completo, ¿no? Ya pues posteriormente si lo tenemos desarticulado y demás, pues sí toca entrar a valorar otro tipo de conceptos como digamos el ambiente y demás, pero pues, bueno, y tienen desafortunadamente tienen un problema para el registro, y es que como su cutícula es quitinosa, entonces normalmente pues no es fácil de conservar, esta se tiende a degradar muy fácil, pero pues hay unos casos en los que sí se conserva y pues son en realidad especímenes muy bonitos. En este caso, pues quiero hablar de un artrópodo muy característico, pues es un grupo muy amplio, como entenderán, entonces pues no voy a profundizar en él, pero sí voy a traer a colación los trilobites. Este es un grupo ya extinto que va del Cámbrico al Pérmico y que fue un grupo de alta importancia por su alta distribución y por, digamos, también su gran cantidad durante, digamos, en el tiempo en el que vivió. También son, digamos, especímenes muy buenos para datar, digamos, en sus diferentes grupos, pues vivieron en ciertos rangos de tiempo, los cuales se utilizan para datar, y pues simplemente se utilizan entre Cámbrico y Pérmico, lo que también pues permite tener, al menos en rocas en donde uno se los encuentra, tener la certeza de que estamos en ese, digamos, en ese intervalo de tiempo, pues que yo sé que no es tan corto, pero pues si lo comparamos con el resto de la historia del planeta o de la vida, pues sí va a ser, digamos, más ceñido. Igualmente, con lo que les decía, en relación con grupos ya internos, algo más, hablando más de géneros o de familias, podemos llegar como a identificar, a cerrar esta gran brecha temporal poco a poco, y si lo relacionamos con otro tipo de fauna, pues podemos llegar a apuntarle a un tiempo muy específico, y lo mismo pasa con las amonitas. ¿Qué pasa con las amonitas? Que son más utilizadas porque vivieron más, ¿sí? En cambio, los trilobites, pues, digamos que tuvieron un relativo corto tiempo en el planeta. Entonces, estos tienen, como les decía, un exoesqueleto. Normalmente en el registro fósil pues se encuentra ya calcificado, ya reemplazado. Y como su nombre lo indica, se va a caracterizar por tener 3 lóbulos. Entonces, ya que este es un artrópodo, y les decía que los artrópodos se dividían en tagmas, 1, 2, 3, acá lo vamos a también tener. Tenemos la división del céfalo, tenemos la división del tórax y tenemos la división posterior, que en este caso para este grupo se va a llamar pigidio. Pero pues este va a tener una característica adicional, que es la división en 3 lóbulos. Que no van a ser los mismos 3 tagmas que tenemos acá, sino también vamos a tener entonces un lóbulo central y 2 lóbulos laterales. Por eso se llaman trilobites. Listo. Acá pregunta que repetir sobre la metamería. Sí, la metamería lo que hace referencia
es la división de su cuerpo en tres partes. Entonces vamos a tener una parte cefálica, una parte torácica y una parte posterior. Aquí pues lo podemos ver también muy marcado. Entonces una parte cefálica, una parte torácica y el pigidio, que sería su parte posterior. Esa es como esa característica. Y pues dentro del grupo pues se observa que todos tienen esa división. Ya digamos que también entre, no sé, arácnidos y crustáceos y insectos y demás, pues ya la clasificación va a variar en qué cantidad de patas tiene, si tiene o no alas, si es terrestre o marino, sí, ya digamos entran a ver otras cosas, pero como tal, para la clasificación de los artrópodos como tal, pues sí es bastante importante tener esa división en tagmas. Listo, estos pues van a tener apéndices lobulares, entonces en los lóbulos exteriores van a estar presentes sus apéndices, como pueden ver son bastantes. Y bueno, tiene una característica y es que estos se podían enrollar, como digamos un gran ejemplo pues que se parece bastante, no digo que sean los mismos, pero se parece bastante como para tenerlos en cuenta, son los marrañitos con los que jugábamos cuando niños, que también podían enrollarse y demás, algo así. En algunos casos en el registro se encuentran enrollados, pues aún todavía es un misterio de por qué lo hacían. Algunos hablan de protección, algunos hablan de que era una forma de vida, pero pues si a mí lo preguntan a mí, yo también pienso que es por protección. En algunos casos estos tienen también, digamos, ornamentos en sus cuerpos que ayudan a identificarlos. En algunos casos pueden ser antenas, en otros pueden ser espinas, como por ejemplo en este espécimen que vemos acá, el cual tenía gran variedad de espinas. Y esto va a ser pues una de las formas que utilizan también para clasificarlos. Al igual que digamos el tamaño de su céfalo y de su pigidio, eso también es de gran importancia para su clasificación. En el registro fósil, en lugares como Marruecos o Estados Unidos se encuentran especímenes, en Polonia también se encuentran especímenes sumamente hermosos. En el caso de Colombia casi no se encuentran nada más en Floresta, si no estoy mal, sí, en Floresta. Y lo que se tiene es muy raro encontrarlos completos. De hecho, yo desconozco de uno que esté completamente, o sea, en totalidad completo. He visto lo que más, digamos, se preserva acá para el caso de Colombia son los céfalos. Y a veces se encuentran pigidios separados y demás, pero he visto más que todo son céfalos aquí para el caso de Colombia. Bueno, vamos a pasar ahora a los equinodermos. Este grupo también viene del Cámbrico a la actualidad y se divide en tres. Vamos a tener los equinozoa, también conocidos como equinodermos, los asterozoas o estrellas de mar y crinozoas o lirios de mar. Los equinozoas son los que se conocen como erizos de mar. Listo. En su forma adulta van a tener simetría radial. En este caso, pues, no se observa bien por la posición, pero pues si uno lo mira, digamos, desde arriba, va a tener cierta simetría radial. En este sí es muy evidente, en la estrella de mar sí es muy evidente la simetría radial. Y en el caso de los crinoideos, es evidente desde también una vista superior como tienen simetría radial en esta parte, en su corona, y muchas veces en su tallo. El tallo se divide en muchos segmenticos, que si uno llegase a ver desde arriba, también pues se da cuenta que tienen cierta simetría radial. Bueno, su cuerpo normalmente se compone entre placas, y en el caso de los lirios de mar, pues vamos a identificar, digamos que tiene un tallo y una corona, y la corona se va a dividir en braquiolas y su cáliz o teca. La teca pues es de alta importancia porque al momento de clasificarlos pues se utiliza mucho, ya que también es una de las partes que más se conserva. Estos van a tener apéndices especializados para el transporte. En el caso de las estrellas de mar, pues son muy evidentes. Tenemos estas cinco apéndices que utilizan para desplazarse y para, digamos, tener contacto con el fondo, identificar. En el caso de los lirios de mar, vamos a tener las braquiolas, con el cual, digamos, recogen alimento y demás. Y en el caso de los equinodermos, vamos a tener estas tanto espinas como podios que utilizan tanto para desplazarse como para defenderse.
algunos casos son los podios, llegan a ser venenosos, utilizados también para defensa. En el caso de los lirios de mar, de los crinosoa, estos van a tener raíces y van a estar pegados al sustrato, no como digamos las estrellas de mar o los erizos de mar. Estos sí tienen la capacidad de desplazarse por el sustrato como quieran. En este caso pues vamos a tener un tallo el cual lo adhiere al sustrato y pues es digamos también de alto valor taxonómico. Este grupo de los equinodermos últimamente ha sido relacionado como el posible paso entre los vertebrados e invertebrados, ya que muchos de estos lirios de mar pues tienen cierto parecido a lo que serían los primeros vertebrados o los primeros cordados más bien. Y con esto pues pasamos ya a la parte de los vertebrados. Pues este es un grupo muchísimo más, digamos, moderno entre comillas, porque digamos que la aparición de la columna vertebral y demás pues es mucho más moderna, pero se cree que los primeros cordados vienen desde el Cámbrico hasta el presente. ¿Y qué son cordados? Los cordados no es que tengan precisamente esqueleto, pero sí tienen cierta estructura, cierto cordón llamado la notocorda, el cual les da así como una estabilidad a su cuerpo. Y se cree que este es el primer paso para la columna vertebral. Acá vemos algunos ejemplos. Estos pues se caracterizan por lo que les cuento, la notocorda. Junto a esta notocorda tenía acompañado un canal nervioso por el cual pasaba. Y también se caracterizan por tener hendiduras branquiales. Estas estructuras pues se cree que también dan primero espacio pues a las branquias posteriormente de los peces, y que también dan estas branquias van a dar espacio a las mandíbulas. Entonces se cree que pues son como también la parte más antigua de las branquias y de las mandíbulas, como su parte como sus abuelitos. Bueno, aquí como les decía, en este caso si vemos este cordado, tiene cierto parecido a lo que era este lirio de mar con su tallo y con su corona. Entonces acá lo podemos comparar un poco con su tallo y su corona. No necesariamente se está diciendo que sea así, pero pues es algo que se viene estudiando y que pues se llega a creer en el momento. En este caso, digamos, es bastante particular, porque en su forma adulta ya no tiene presencia de notocorda, pero cuando es una larva sí tiene esta estructura extraña, la cual puede llegar a creer que es un cordón nervioso, y por debajo de esta va a tener la notocorda, ¿sí? Entonces el canal nervioso junto con la notocorda, entonces pues es un cordado, así sea nada más en su etapa larvaria que lo posee. Los cordados, pues a medida que evolucionan y demás, dan espacio a los craniata. Entonces el craniata va, digamos que también bueno, viene del Cámbrico a la actualidad, y a diferencia de los cordados pues va a tener otro elemento ya presente en la cabeza que se parece a un cráneo, que se le da pues el nombre de cráneo. Y estos craniata van a dar paso a lo que pues conocemos ahora nosotros como a los vertebrados de ahora. Pues vamos a empezar con los peces. Los peces vienen desde el Ordovícico a la actualidad, que ya podemos empezar a hablar de esqueletos cartilaginosos y posteriormente de esqueletos óseos y demás. Entonces, los peces vamos a identificarlos en dos. Vamos primero a dividirlo en dos, en agnata y gnatostomata. Los agnatas son peces sin mandíbula. En este caso, pues, vemos que tienen, pues bueno, su estructura craneal, pero no se les ve boca. De hecho, aquí se le ven los ojitos y todo chistosos, pero no se les ve ninguna hendidura, digamos, boca sí tienen, pero no tienen mandíbula. Entonces, normalmente se arrastraban por el sustrato consumiendo alimento. Posteriormente vamos a tener peces con presencia de mandíbula, gnatostomados, como digamos estos dos ejemplos de aquí, en donde ya vemos que tienen mandíbulas estos animales. Los peces pues en general presentan escamas que se utilizan en muchos casos para clasificarlos.
Y bueno, en algunos otros casos, como son estos placodermos, algunos tienen placas óseas externas. Bueno, estos placodermos pues ya no existen, ya se extinguieron, pero pues se presenta, digamos, durante la historia evolutiva de los peces, la presencia de estas placas en algunos peces. Una característica de estos placodermos es que no poseían dientes, aunque aquí parece que tuvieran. Estos son estructuras que las mismas placas óseas, sí que las mismas placas óseas tenían y ayudaban seguramente al pez a cazar y demás, pero todavía no se consideraban dientes, ya son en natostomados más modernos en los cuales se empieza a desarrollar dientes. Pero se cree que pueden ser como los primeros indicios de dientes, o por lo menos lo que le dio paso a los dientes. Vamos a tener dentro de los peces condrictios, que son peces de esqueleto netamente cartilaginoso. Un ejemplo actual que tenemos son los tiburones o las rayas, los cuales en el registro pues, son complicados de encontrar, ya que el cartílago pues, no tiende a quedar, digamos, a fosilizar. No estoy diciendo que no haya, sí, yo conozco tiburones fosilizados y de hecho son muy bonitos, pero son raros de ver. Lo que se mantiene normalmente para ellos son los dientes, pues son como su parte más ósea, y en algunos casos sus columnas vertebrales, porque también son bastante, digamos, bueno, pues no son bastante óseas, pero tienen alguna parte ósea que se conserva. Vamos a tener también acantoideos. Los acantoideos, bueno, acá en este natostomado podemos ver un ejemplo que son peces con espinas muy pronunciadas en sus aletas. Acá vemos, digamos, en esta aleta, esta parte superior va a ser una espina muy fuerte. Los actinopterigios, que son peces óseos como los que conocemos actualmente y, no sé, todos los peces que vemos, bueno, en su mayoría ahorita, son peces actinopterigios, que son peces óseos. Y tenemos los sarcopterigios. Estos se caracterizan por tener aletas carnosas, entonces no son como estas estructuras que se ven aquí, que son muy simples, sino vamos a tener aletas mucho más complejas, mucho más carnosas, y se cree que estas son las que dan pasos a las extremidades. Bueno, posteriormente dan paso a las extremidades que conocemos hoy en día. Y bueno, se cree que estos son digamos, los sarcopterigios son ese paso también entre no sé, los peces que están dentro del agua y ya los anfibios que salen a buscar un poco de tierra en cierta parte. Entonces vamos a pasar a los reptiles ahora. Bueno, los reptiles vienen desde el Carbonífero hasta la actualidad y tienen una característica muy linda, y es que gracias a ellos existimos nosotros. ¿Por qué lo digo? Pues porque estos fueron los que evolucionaron y generaron el huevo amiota que permitió la conquista de tierra firme. Digamos que, como dije ahorita, posteriormente, después de los peces, pasaron los anfibios, evolucionaron los anfibios, pero estos tenían la diferencia de los reptiles de que no podían separarse mucho del agua, ya que sus huevos necesitaban del agua para desarrollarse. Entonces, los reptiles desarrollan el huevo amiota, que quiere decir un huevo con una cobertura especial, rígida, que no permitía que el huevo se desecara fuera del agua. Entonces, que podía mantener digamos, su humedad interna, y también pues tenía internamente como característica una pequeña bolsita de nutrientes, la cual utilizaba pues para su desarrollo embrionario y demás. En este caso pues vamos a encontrar cráneos un poco más complejos, con una gran cantidad de huesos, como vemos, digamos, aquí en las imágenes. Acá vemos, estas imágenes son, digamos, diferentes cráneos de reptiles, y podemos observar que están divididos en una gran cantidad de huesos. Y bueno, se van a clasificar los reptiles por, digamos, una característica craneana que tienen. Entonces vamos a tener reptiles anápsidos, sinápsidos y diápsidos. Los anápsidos solamente van a tener la apertura del ojo, la apertura de la narina, la apertura de la nariz, y ningún otro orificio en su cráneo.
Estos anápsidos son los reptiles pues conocidos en la actualidad que tengamos, son, digamos, las tortugas son un gran ejemplo de anápsidos. Los diápsidos, bueno, pues estos van a tener, digamos, que variedad en sus aperturas, pero pues principalmente lo que vamos a tener es dos aperturas. Aparte de la del ojo y aparte de las narinas, vamos a tener dos aperturas en el cráneo. Esto pues tiene ciertas variaciones, por ejemplo, en este caso, en donde, donde pierden un hueso, que es el cuadrado yugal, acá pues este huesito de acá se llama el cuadrado, este huesito de acá se llama el yugal, y digamos en etapas más primitivas pues estaba siempre conectado, posteriormente pues el cuadrado yugal tiende a desaparecer, pero igualmente vamos a tener esta cavidad. Y también pues vamos a tener este tipo de diápsidos en donde solamente vamos a tener un orificio en el cráneo, un orificio posterior al ojo, pero pues característico que es en la parte superior del cráneo. Esto nos va a ayudar a diferenciarlo de los sinápsidos, en donde también solo vamos a tener una apertura, pero en la parte baja del cráneo. Entonces, digamos, en resumidas cuentas, vamos a tener anápsidos sin huecos, sinápsidos con un solo hueco y anápsidos con dos, con la pequeña variación que si el hueco está en que si solo hay un hueco, pero está en la parte superior del cráneo, vamos a hacer diápsidos. Entonces, los anápsidos, como el grupo de las tortugas, los sinápsidos son los reptiles que van a dar paso a lo que se conocen hoy en día como mamíferos, y los diápsidos ya son el resto de otros reptiles, como son reptiles marinos, como son dinosaurios, etc. Bueno, los dientes de los reptiles tienden a ser mucho más simples, normalmente en esta forma de punta, utilizados para desgarrar como tal, y van a ser, digamos, característicos también para este grupo. Bueno, y como les decía, entonces durante la evolución se presentan los sinápsidos que van a dar paso a los mamíferos. Bueno, qué pena, aquí algunas imágenes de reptiles que existen, como es el caso de la tortuga, o que existieron, como es el caso de los mosasaurios, los pliosaurios y los plesiosaurios, aquí atrásito. Y bueno, aquí vemos también algunos peces como tiburones y seguramente algunos peces óseos. Una cosa que se me olvidó mencionar. En el caso, acá les decía de los dientes simples, la mayoría de reptiles pues los van a tener así. No es el caso de las tortugas, por ejemplo, en los cuales no van a tener ese tipo de colmillos, sino simplemente van a tener una mandíbula especializada que los ayuda a cortar, pero pues no van a tener esa estructura como tal de diente. Listo. Y eso nos da paso, los sinápsidos nos dan paso a los mamíferos. Los mamíferos se desarrollaron en el Triásico hasta la actualidad, son los más, digamos, modernos, por decir así, los seres vivos más actuales, o por lo menos para los vertebrados. Se van a caracterizar por tener unos dientes sumamente complejos, a diferencia pues del resto de los animales. Acá podemos a la derecha ver una foto de los dientes de un ungulado en este caso, en donde vemos que son dientes sumamente complejos, sumamente masivos, con una gran cantidad de valles y una gran cantidad de protuberancias. Esto pues son dientes especializados que se generan, digamos, ya en la necesidad de los mamíferos digamos, de poder pastar y demás. Entonces se genera este tipo de diente. Algo también importante es en sus cráneos. Estos van a tener unos cráneos bastante complejos, pero que van a tener menos huesos que los anteriores, que a diferencia de los peces o a diferencia de los reptiles, que tienen una gran cantidad de huesos, estos, digamos, van a tener huesos, pero ya muy fusionados. No sé, digamos, si nos damos una reversa, bueno, lastimosamente pues no tengo mandíbulas acá representadas, pero les puedo decir que normalmente, digamos, la mandíbula de un reptil está dividida en muchísimos huesos, ¿sí? En cambio, acá podemos ver la mandíbula de un mamífero en la cual pues ya no vamos a tener, digamos, identificación de muchos huesos, sino simplemente vamos a tener uno y salió. Y si lo vemos internamente, pues vamos a tener remanentes de esos pequeños huesitos, pero que en realidad pues ya no son de tanta importancia como lo eran los reptiles, porque en realidad el dentario en los reptiles es un hueso pequeño que se encuentra en esta zona, y el resto de su mandíbula pues sí va a ser conformada de otros huesos, en este caso no. Entonces aquí también vemos como, digamos, la parte occipital también está sumamente fusionada,
como digamos en los reptiles, en donde teníamos un montón de huesos también. Aquí vamos a tener ya parte sumamente fusionada. Entonces esto también es una característica importante de los mamíferos a tener en cuenta. Sobre todo para pues, su identificación es muy importante. Y otra cosa que podemos identificar, diferenciar en los mamíferos, van a ser sus vértebras. Generalmente las vértebras, bueno, tienen su clasificación. Vamos a tener vértebras acélicas, que quiere decir que son planas a ambos lados. Vamos a tener procélicas, que tienen un lado cóncavo y el otro convexo. Vamos a tener anfisélicas, que tienen los dos lados cóncavos, no, convexos, los dos lados convexos. Las opistocélicas, que son también un lado cóncavo y convexo. Lo que cambia va a ser que la dirección de su lado cóncavo y su lado convexo. En este caso, pues el lado cóncavo va a ser hacia la parte de la cabeza, hacia el lado de la cabeza. En cambio, para las procélicas es lo contrario. Lado convexo va a ser hacia la cabeza. Y las heterocélicas, que son una vaina, un enredo, pues ya es una cuestión más compleja. En los mamíferos vamos a encontrar vértebras acélicas y heterocélicas. Y en especial, pues lo que yo conozco, acélicas, es lo que más vamos a tener. A diferencia, digamos, de los peces, que son vértebras anfisélicas, y de los reptiles, que en general tienen vértebras procélicas o opistocélicas. Listo, muchachos, con esto pues cubrimos, digamos, la parte de los grupos de animales que podemos encontrar en el registro fósil. La parte de plantas, pues lo que les decía, no es mi área de experiencia, no la conozco tan a cabalidad, entonces pues en realidad no la tengo tan clara como para enseñarla, entonces no se las traigo a ustedes, pero pues sí que sepan que en el registro fósil también está la parte de la botánica, donde pues las plantas pues obviamente tienen una diversidad magnífica y una cantidad de tiempo en el registro geológico. Entonces pues también son seres de importancia y pues me disculpo con ustedes por no traérselas en esta ocasión. Bueno, sin más que decir, muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado de la clase y por favor, si tienen dudas, preguntas, si nos devolvemos y miramos algo, por favor háganmelo saber. Si tienen dudas también de la clase pasada, bien puedan. ¿No? ¿Nadie? José, no sé si vio el chat, no sé si ya haya respondido por ahí lo que hay. Ya, déjame ver que si hasta ahora estoy entrando. Okay. Bueno, mira, nos hacen una aclaración. Geisha, muchas gracias. Entonces nos aclara que dentro, un momentico, ponemos acá, dentro de los artrópodos vamos a tener una diferencia, cual yo desconocía. Chat. No aparece. Bueno, vamos a tener una diferencia entre grupos, que vamos a tener grupos que tienen 3 tagmas y 2 tagmas. Pero un momentico, que ya, por fin. Aquí está. Entonces, 2 tagmas, vamos a tener miriápodos, 100 pies, 1000 pies, y arañas, arácnidos y escorpiones, ¿ok? Arañas y escorpiones. Y los que tienen 3 tagmas van a ser insectos y los crustáceos. Perfecto. Muchísimas gracias, Geisha, por tocar si no lo tenía claro. Listo. Nicolás pregunta que qué tanto se sabe de la palinología en estudios paleontológicos. La palinología también es un estudio muy, muy interesante, muy amplio. Son estudios que se hace en polen fósil y es muy utilizado para interpretaciones ambientales. No sé si lo utilicen para interpretaciones de tiempo geológico, pero sí, no sé, Harold, si tú sepas si el polen lo utilizan para tiempo geológico. Sí, también es usado para ¿También? eso. Sí, también se hace. Claro, el polen tiene, pienso yo, que cierta restricción, y es que se ciñe a la parte terrestre, porque pues en la parte marina no tenemos la posibilidad de tener polen.
Pero bueno, sí, sí, gracias Nicolás por resaltarlo. La palinología también es pues, una de las ramas de la paleontología que se utiliza, que se utiliza en análisis de polen fósil. Y sí, en la geología pues, es sumamente utilizado, especialmente para rocas continentales, en las cuales pues, se encuentran restos de polen. Sí, las tortugas son reptiles, pueden ser tanto reptiles marinos como reptiles terrestres, y es por la forma de su cráneo que se clasifican. Como les mostraba, son anápsidos, que no tienen otro tipo de estructuras o de huecos en su cráneo. Harold, ¿será que puedes ayudarme con la pregunta que no logro sacar el chat? A ver. Ya lo conseguí, ya lo conseguí. Sí. Ok. Ok, entonces dice Geisa pregunta, si yo a propósito ubico huesos, luego de que estos sean sedimentados y hayan pasado miles de años, ¿puede ser un fósil? ¿Existen fósiles artificiales? Listo, entonces, bueno, pues sí, si ha pasado miles de años, sí puede llegar a ser un fósil. Lo importante del fósil es que ya haya pasado procesos diagenéticos y ya se haya petrificado. ¿Sí? Si, digamos, yo todavía puedo sacarle, no sé, ADN a esas secuencias, ya no son, a esos, digamos, a esos especímenes, ya no los consideraríamos fósiles. Pero sí, si ya se ha sedimentado y ya ha, digamos, tenido compactación, pueden ser fósiles. Hay fósiles que tienen que 2000 años, hay fósiles de humanos en realidad. Y nos menciona que los reptiles están abolidos, no son un grupo natural. No hay un ancestro entre diápsidos y anápsidos, que es lo que recuerdo. Bueno, pues en eso sí, pues vamos a diferir. Pues hasta el momento para mí los reptiles son un grupo y sí, yo sé que es bastante discutido digamos, la existencia de un ancestro común entre anápsidos y los demás reptiles, pero igualmente pues no es algo como para aseverarlo en este momento, porque, o pues no sé si tengas un artículo en el cual me lo puedas enseñar, porque no lo desconozco. Yo en realidad, pues yo trabajo con reptiles marinos y sé que hoy en día se siguen utilizando este tipo o pues el grupo de reptiles como tal para mencionar, para pues referirse como a dinosaurios, reptiles marinos e incluso tortugas. Sí sé que entre diápsidos y anápsidos pues hay ese como inconveniente y seguramente ustedes que son biólogos tendrán una claridad bastante amplia sobre eso, pero que estén abolidos los reptiles, no estoy de acuerdo. Siguen siendo un grupo y siguen teniendo características muy específicas para ellos, nada más. Pero igualmente me interesaría que, digamos, profundizaras un poquito más en eso, como para enterarme. Ese debate me gusta. La permineralización, listo, vamos a subir acá un poquito para Daniel, acá, permineralización, listo. Entonces, los materiales, o bueno, por lo menos la parte ósea, normalmente tiende a ser muy porosa y en las plantas los troncos también tienen ciertos espacios que rellenar. Entonces, cuando un espécimen, pues cae en una zona donde haya gran cantidad de agua y en esta agua hayan disueltas diferentes tipos de minerales o diferentes tipos de sales. Entonces, lo que sucede es que esta capacidad o por lo menos esta característica de permeabilidad en los huesos o en los troncos, entonces permite que el agua impregne a totalidad todos estos espacios, todos estos poros, y cuando los minerales digamos, de esa agua encuentran superficies rígidas dentro de estos poros, precipitan
y rellenan, y rellenan de minerales los espacios que tienen digamos, estos troncos o estos huesos y demás. Ahí precipitan y en esta parte pues se fosiliza el resto y pues vamos a tener la permineralización como tal. A ver, recuerdan que uno lo puede identificar por el nombre, entonces mineralización porque se generan minerales y hace referencia a lo permeable que era el objeto y que permitió la mineralización o por lo menos la entrada de esos minerales, pues por su capacidad permeable, de ser permeable. Gracias, Okay. profe. Con mucho gusto. Ok. Listo, otra aclaración que nos hace Geisha, como un dato curioso muy bonito, las aberturas temporales, se refiere a las aperturas de los cráneos, en los sinapsios favoreció la inserción de músculos. Bueno, muchísimas gracias. Veo que te gustan los reptiles. Listo, Paula Daniela nos dice, profe, tenía entendido que a veces los foraminíferos son utilizados para hallar yacimientos de petróleo. ¿Qué tan cierto es esto? Sí son utilizados, no son indicadores de que haya petróleo como tal, no es que aquí hay foraminíferos hay petróleo, pero sí son seres que se encuentran mucho en yacimientos de petróleo. Entonces, como les decía, los foraminíferos son muy utilizados especialmente para hacer determinaciones tanto temporales como ambientales. Y muchas veces estas determinaciones ambientales son de suma importancia para los petróleos. Sobre todo para ellos, a ellos les interesa mucho saber qué tipo de rocas en el petróleo hay. A ver, tenemos rocas generadoras, que son las que me van a generar el petróleo. En estas rocas normalmente se van a encontrar foraminíferos y vamos a tener rocas caja, en donde el petróleo después de que ha sido generado se va a desplazar y se va a conservar en rocas más porosas y demás. Pero las rocas generadoras normalmente van a tener foraminíferos y son muy utilizados tanto para identificar ambientes como para, digamos, hacer relaciones de estratos. Muchas veces a los petróleos les interesa, en los yacimientos les interesa tener claro la continuidad de un estrato. ¿Por qué? Porque muchas veces si continúan sobre el mismo estrato pueden llegar a otro yacimiento de petróleo que igual pueden perforar. Entonces, muchas veces estas relaciones de foraminíferos pueden también ayudarles a esto. Listo, ¿a qué se debe en las concreciones que en las concreciones sea común encontrar fósiles? Muy bien. ¿Qué sucede? Como les decía, en la fosilización se dan muchos intercambios químicos, ¿sí? Y en muchos de los casos el carbonato de calcio está presente. Entonces, cuando hay un exceso de carbonato de calcio, cuando ya el fósil se ha reemplazado en carbonato de calcio, pero aún tenemos carbonato de calcio en exceso disuelto en el agua, este va a empezar a precipitar alrededor de algo duro, ¿sí? Muchas veces, pues, la superficie dura que encuentras es el mismo fósil en formación o ya el fósil terminado, entonces empieza a precipitar alrededor. Por eso es común, digamos, encontrar fósiles en concreciones, pero también hay un montón de concreciones que se forman alrededor de un mugrecito. Entonces, no es como tan diciente que haya una concreción o un fósil. Yo he partido de 100 concreciones que he partido, por ahí 20 habrán tenido fósiles, pero sí ya tener una concreción es, digamos, un factor de importancia tener en cuenta de que haya fósiles. Y si hay una concreción, hay más concreciones. Entonces, a partir de concreciones, es un berraco. Los reptiles son un grupo natural al incluirse las aves, ¿no? Bueno, sí, esto es lo que les decía, que hace parte de este debate súper súper complejo y es también lo que se me hacía raro un poco a mí, que pues es que, digamos, decir que ya no es un grupo que ya está sobrevalorado, pues se me hace raro porque es un grupo que tiene características muy específicas, muy demás, y creo que me estoy perdiendo de pronto en los mensajes nuevos algo. Creo que aquí no sé la palabra correcta. Pues, ¿a cuál palabra te refieres?
No lo sé. Ah, bueno, es que aquí está en severo debate. Voy a leerlo yo también. Profe, Señor. de pronto Geisa lo que quiso hablar es que los reptiles son un grupo parafilético, Ajá. entonces, pues como que dentro de la sistemática, pues empiezan como a darse ese tipo de observaciones de no tomar, por ejemplo, a las aves, porque pues son o sea, son descendientes y, y pues como que el término reptil empieza a tener, o sea, ese tipo de características para, ¿para qué? Para tratarlos cuando pues se quiera hacer un estudio filogenético e ir revisando pues todo ese tipo de relación de ancestralidad Ujú. y, todos los descendientes que pueden haber de, pues de unos organismos, por así decirlo. Sí, claro, entiendo, entiendo. Sí, es que esos grupos parafiléticos son un complique, ¿no? O sea, como, como esa relación que no se le puede dar a todos los descendientes con el ancestro. Yo la verdad, pues ustedes ya como biólogos lo tendrán mucho más claro que yo, pero entiendo lo que se refiere entonces Geisha, pero igualmente, o sea, ya tildarlos de una vez como, como digamos, un grupo no natural, no lo sé porque pues igualmente todavía me parece que está muy debatido, por ejemplo, en el caso de las aves, de si hay ancestralidad o no con los un ancestro común con los reptiles. Esto todavía es un debate muy grande y que pues en realidad parte de la balanza se inclina a que sí lo hay, ¿no? Entonces sí, pues sí estoy de acuerdo que es un grupo muy debatido, pero no lo sé, no sé si el hecho de que se considere o no parafilético pues sea suficiente para digamos, desnaturalizarlo, no, no sé. Sí, Ya en profe, creo ese que aspecto de filogenia sí creo que me ganan bastante. Cuéntame, cuéntame. sí, creo que el término que usa quizás es al contrario, o sea, los reptiles sí es el grupo, el que ya no se usa como tal es las aves y está en la discusión con los ornitólogos porque ellos siguen discutiendo de que si es un grupo natural independiente, etcétera, etcétera, Ajá, pero pues con estudios filogenéticos y demás ya se pues ha demostrado que las aves hacen parte del grupo de los reptiles, el grupo que ya está, por así decirlo, desmeritado es el de las aves, el de los reptiles. Si bien es un grupo parafilético, sí es un grupo pues natural, el que ya se ajá. desconoce como tal es el de las aves. Entiendo, entiendo. Sí, claro, eso es lo que les digo, hace parte de ese gran debate, porque igual si comparamos el esqueleto de un ave con el de algunos reptiles, encontramos todavía huesos, no solamente en el cráneo, sino también, digamos, por ejemplo, en la pelvis, como, como, no sé, el isquio, ¿no? Además, pues encontramos en esa cintura, pues encontramos huesos muy similares entre unos y otros. Pero sí, en realidad no hay un consenso como digamos, determinado en la comunidad científica todavía, como para que nos dé como una respuesta firme. Pero sí, sí hay evidencias, por lo menos en los registros, que los llegan a relacionar bastante. Muchas gracias por tu participación, Sí, amigo. sí, de hecho creo que un paleontólogo argentino fue el que puso ese tema en discusión hace no mucho y fue el Ujú. que él dio pues las pruebas de los estudios que tenía, no recuerdo el nombre, pero sí es alguien en Argentina que hizo ese estudio, que dijo, venga, la similitud de las aves con los dinosaurios es esta y esta, pertenecen a este grupo, hicieron esto, tienen estas similitudes, pero sí ha ocurrido esa discusión desde hace, pues, no tanto tiempo como parece, Sí, pero sí. sí, total, total. Y es una discusión muy válida, muy bacana, pero pues todavía está en eso, ¿no? En discutir eso. Claro que también me parece que Geisha ha hablado un poco de la parte de los anápsidos, que eso es otra rama bien compleja, pero que pues si comparamos, digamos, los cráneos entre los reptiles, igualmente pues encontraremos similitudes, sobre todo, digamos, en la cantidad de huesos y la distribución, que también parece que es válido para reptiles en esa parte. Acá Juan pregunta, ¿qué institutos en Colombia se encargan de estudios paleontológicos? Pues a ver, actualmente el principal es el Servicio Geológico Colombiano. En 2018 salió la ley de patrimonio y de patrimonio geológico y paleontológico, en donde, eh, en donde especifica que los únicos institutos que pueden encargarse de estudios paleontológicos son el Servicio Geológico Colombiano, como pues el
el mandamás, las universidades que tengan carreras afines a la paleontología, que son biología y geología, o pues lastimosamente pues no tenemos ninguna universidad en Colombia que tenga paleontología como tal, pero bueno, universidades con cursos afines y institutos avalados por Colciencias. Entonces, esto pues por el momento oficiales, así que tengan toda la legitimidad, estamos hablando del Servicio Geológico y las universidades afines. Hay ciertos institutos, ciertos museos alrededor de todo Colombia. Los hay en La Guajira, los hay en Cundinamarca, los hay en Boyacá, que tienen una buena colección, pero pues no están, digamos que, no están avalados por Colciencias, entonces tienen como ese problema ahorita actualmente. Digamos, hay uno que se llama el Centro de Investigaciones Paleontológicas, que se radica en Villa de Leyva, el cual hace, o sea, tiene una cantidad de fósiles increíbles, que tiene una conservación espectacular. Son, yo creo que el laboratorio que mejor prepara fósiles en Colombia, pero pues no están avalados por Colciencias. Ahorita, como salió esta ley de patrimonio, pues están tratando de ser avalados porque pues están en problemas con el Servicio Geológico, que quiere recogerles todos, digamos, sus fósiles. También está el Instituto Humboldt, ese sí está avalado por Colciencias, y ese pues ha hecho algunos estudios paleontológicos y tiene la opción de hacerlo. Olvidé mencionar el Instituto Humboldt. Ahorita el Smithsonian está intentando hacer entradas a Colombia para estudios paleontológicos por medio de un museo en el desierto de la Tatacoa, y pues ya ha hecho algunas exploraciones y demás en ese mismo desierto. Bueno, Laura, muchas gracias. Cuídense mucho. Sí, ya veo que se acabó la clase, entonces los que se tengan que ir, bien puedan. Igual vamos a resolver el resto de preguntas que queden. Muchas gracias por su atención, muchachos. Harold pregunta, ¿es posible encontrar restos de partes blandas fosilizados o se conservan partes duras? Sí, efectivamente, como hablamos en la clase pasada, es posible la fosilización de tejidos blandos. Entonces, vamos a tener, digamos, la posibilidad en tejidos blandos de tenerlos inalterados por medio de ámbar, de hielo, etcétera, etcétera. Mineralización temprana, que es un intercambio de iones muy rápido entre digamos, el tejido blando y las bacterias. Entonces, también se da por ese medio, y por la carbonización, que es el intercambio entre nitrógeno, oxígeno e hidrógeno a carbono, y también entonces se forma carbón y se pueden mantener así. En realidad acá en Colombia, en Huila, se encontró un mosasaurio con partes de tejido blando en su cuello, y se cree que en su vientre también. Y en las plantas también hojas que se conservan y demás. Ese debate, ok, Nicolás dice, especies, evolutivamente es correcto. Sí, claro, o sea, si nosotros nos ponemos a ver, seguramente encontraremos en algún momento un ancestro en común entre todos los seres vivos. Pues también es una aseveración muy osada, ya no, tampoco estoy afirmándolo, pero pues si uno se pone a hacer filogenias y filogenias y filogenias, seguramente lo encontrará. Entonces eso pues nos haría a nosotros también amonitas, y nos haría, no sé, reptiles y demás. Sí, eso es muy, muy complejo, pero pues es más como identificarlo de sí hay un ancestro en común, pero como que no nos hace parte de eso. Digamos, esa discusión entre si los aves son reptiles y demás, yo soy un poco creyente de que las aves sean reptiles, pero pues sí me parece que tienen ciertas similitudes que es innegable negar esa etapa evolutiva. Nicolás nos dice que las aves sí son monofiléticas. Ay, bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Yo no sé si todavía queda alguien por aquí, pero quería terminar de leer todas sus opiniones. Me parece de suma importancia. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día. Hasta luego. A usted, José, gracias. Hasta Que luego, tengan un buen día profe. también todos. Muchas gracias. Hasta luego.